Impacto evangelístico. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Saludamos a todos los millones de oyentes de Impacto Evangelístico. Impacto Evangelístico es una clarinada profética proclamando el inminente levantamiento de la Iglesia al cielo y el subsiguiente retorno de Cristo a la tierra. Una defensa bíblica exponiendo la sana doctrina en estos días de herejías y apostasía. Una alarma espiritual despertando al pueblo de Dios en favor de la obra misionera y la evangelización del mundo. Una invitación divina llamando al pecador al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Este programa se transmite cada semana a través de una extensa red de emisoras en Norte, Centro, Suramérica, Islas del Caribe y en Europa. Presenta el Movimiento Misionero Mundial. Predica el reverendo Luis M. Ortiz. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva oportunidad de hacer llegar tu palabra a tantas vidas por medio de esta red de emisoras de Impacto Evangelístico. Te suplicamos que limpies los aires de todo poder infernal para que tu palabra llegue a cada corazón y que produzca los frutos que tú desees, salvando almas, libertando cautivos, sanando enfermos, y que todos escapen de la horrenda realidad del infierno. En el nombre de Jesús, amén. Leemos unos versículos de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. De nuestro libro de poemas, Negros Nubarrones. Hay presagios y negros nubarrones que anticipan que el juicio va a caer. Hay rumores y temor en las naciones por las cosas que habrán de padecer. Se desvía más y más todo este mundo de la santa y divina voluntad, más y más se torna vil e inmundo y se corrompe en vicio y gran maldad. El Evangelio de Dios es gran potencia que quebranta las cadenas del pecado, es agua que limpia la conciencia y fanal que alumbra al descarriado. Prediquemos más las buenas nuevas, sembremos con amor la fiel semilla, que en gloria gozaremos dicha amena cuando entremos presentando las gavillas. Damos gracias al Señor por la manera tan maravillosa
como Él sigue bendiciendo este ministerio radial de impacto evangelístico y toda la labor que realizamos para la gloria de Dios. Escuchan ustedes el gran programa internacional de carácter misionero, Impacto Evangelístico. A continuación escuchemos al hermano Ortiz en el mensaje de la palabra de Dios. El infierno, una horrenda realidad. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, del 19 al 31, leemos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí allá, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hasta aquí el pasaje bíblico. Cuando Satanás logró la caída de nuestros primeros padres en el huerto del Edén, el infierno retumbó de alegría. Y cuando hay predicadores, denominaciones y grupos que niegan la existencia y la realidad del infierno, el infierno vuelve a retumbar con alegría. Hay quienes, para pretender negar la existencia y la realidad del infierno, dicen que este pasaje relatado por Jesús del rico y Lázaro es una parábola. No lo es. Había un hombre rico, había también un mendigo llamado Lázaro. ¿Había o no había? Sí había. Si no había un hombre rico y si no había un mendigo llamado Lázaro, entonces el Señor dijo algo que no era cierto. Y esto ni pensarlo. El Señor nunca usaba mentiras para ilustrar verdades. Esta es una historia literal de 2 mendigos. Uno que mendigó en esta vida y otro que mendigó después de la muerte. Por medio de esta narración, el Señor establece de un modo contundente la horrenda realidad del infierno. Cristo fue y es el más grande predicador de la doctrina de la realidad del infierno. El Señor no trata de asustarnos ni de amenazarnos,
sino que nos presenta la horrenda realidad de la existencia del infierno, el peligro del tormento eterno en el infierno, y nos señala el camino cómo librarnos del infierno. La palabra de Dios afirma que los malos serán trasladados al infierno, Salmo 9:17. Fuego y azufre con vientos de torbellinos será la porción de los malos, Salmo 11:6. Entonces dirá a los que están a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, Mateo 25:41. Y serán atormentados con fuego y azufre, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, Apocalipsis 14:10 y 11. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego, Apocalipsis 20:15. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda, Apocalipsis 21:8. En esta historia del rico y Lázaro, narrada por Jesús, se establece que el infierno es un lugar donde los que llegan allí tienen plena conciencia de su vida pasada de pecado y de su estado actual de tormento. Es un lugar donde hay conocimiento y memoria. Es un lugar de tormento, de lamentaciones, de agonía y de dolor. Es un fuego devorador, Isaías 33:14. Un abismo, Apocalipsis 20:1. Un lago de fuego, Apocalipsis 20:15. Llamas eternas, Isaías 33:14. Horno de fuego, Mateo 13:41 y 42. Lugar de maldición, Apocalipsis 16:11. Lugar de suciedad, Apocalipsis 22:11. Lugar donde no hay descanso, Apocalipsis 14:11. Lugar de castigo eterno, Mateo 25:46. Lugar de tinieblas, Judas 14. Lugar preparado para el diablo y sus ángeles, Mateo 25:41. Lago de fuego y azufre, Apocalipsis 19:20. Lugar donde el humo del tormento de ellos sube eternamente. Lugar donde los que están no quisieran que sus seres queridos fueran, Lucas 16:28. Lugar donde el fuego nunca se apaga, Marcos 9:48. Lugar donde tienen que llegar todos los que no se arrepienten de sus pecados ni aceptan a Cristo como Salvador. Todos los incrédulos, criminales, mentirosos, idólatras, adúlteros, fornicarios, ladrones, afeminados, como también todos los religiosos y moralistas que tampoco recibieron a Cristo como el Salvador de sus almas. Lugar de donde no se puede salir, ni con oraciones y peticiones por el que está en el infierno, ni con rezos, misas, ceremonias que se practiquen acá, ni con ninguna cantidad de dinero que se pague acá. Quien llegue allí, allí se queda. Así como nadie puede sacar a nadie de la felicidad del cielo para pasarlo y enviarlo al infierno, no importa todo lo que haga, tampoco nadie puede sacar a nadie del infierno y llevarlo al cielo, no importa todo lo que haga. Si todo eso es la descripción bíblica del infierno, ¿cómo será en la realidad misma? Además de lo horrendo y tormentoso que es en sí el infierno, aumenta la intensidad del tormento el recuerdo de una vida perdida en el pecado, el recuerdo de incontables oportunidades rechazadas para ser salvado y así haber escapado de ese lugar. Pero amigos míos, lo que hace más espantoso al infierno y el lago de fuego y azufre no es tanto la presencia del diablo, de los demonios, de los Judas, de los pecadores todos que se olvidan de Dios y no se arrepintieron de sus pecados. Repito, lo que hace más atormentador y desesperante el infierno es la total ausencia de Dios de ese lugar, de donde no hay escape por toda la eternidad.
Aquel hombre rico vivía entregado al placer, al vicio, vivía olvidado de Dios. No había tiempo para Dios, ni para las cosas de Dios, ni para la vida espiritual, ni para ir a la iglesia, ni para la oración, ni para el arrepentimiento. Vivía una vida materialista, no le daba ninguna importancia a las cosas espirituales, a las necesidades del alma. Pero cuando cayó en los tormentos del infierno, comenzó a dar voces, comenzó a clamar, comenzó a pedir, comenzó a orar, pero ya era fatalmente tarde. Amigo, ¿y usted cómo está viviendo? ¿Olvidado de Dios? ¿Tiene tiempo para todo, menos para Dios? ¿Acaso cree que es una tontería asistir a la casa de Dios, a buscar de Dios, a orar, a escuchar su palabra predicada, a alabar el nombre del Señor? Mire, exactamente esto creía y esto practicaba el hombre rico. Pero luego, después de la muerte, cuando ya era fatalmente tarde, se dio cuenta que el tonto, el necio, el imbécil, el estúpido fue él, por no haber buscado a Dios en vida. El hombre rico oró y pidió en el infierno que Lázaro, a quien él tanto despreció en vida, fuera enviado a él con un dedo mojado en agua, porque estaba atormentado por aquella llama. Le fue negado. Pidió que Lázaro fuera enviado a la casa de su padre para que le testificara a sus 5 hermanos, para que ellos no fueran a aquel lugar de tormento. Le fue negado. Volvió a pedir con insistencia que si alguno fuere a ellos entre los muertos se arrepentirán. Le fue negado. Allá tienen a los profetas, a los predicadores, a los pastores, que los oigan. Esa fue la respuesta. También se le dijo: hijo, acuérdate que recibiste bienes, bendiciones de Dios, oportunidades para compartir esas bendiciones, oportunidades para buscar a Dios, para honrar a Dios, para obedecer a Dios, para arrepentirte de tus pecados, pero nada de esto hiciste. Ahora esta es tu paga. La paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios. Amigo, ¿y usted se acordará hoy de Dios cuando tiene tiempo y oportunidad de escapar del infierno? ¿O se acordará usted de Dios en el infierno? Si usted no busca a Dios ahora, en este momento, el caso del hombre rico será su propio caso en el futuro. Y también le dirán: hijo, acuérdate de cómo tu querida madre oraba con lágrimas por ti y tú te burlabas. Acuérdate del folleto evangélico que te regalaron para que lo leyeras y te arrepintieras y lo rompiste en el rostro del que te lo entregó. Acuérdate de las muchas veces que tantos cristianos te invitaron a la iglesia y nunca asististe. Acuérdate del sermón que escuchaste y tu corazón fue conmovido para aceptar a Cristo como Salvador, pero endureciste el corazón. Acuérdate del programa radial y del mensaje que escuchaste, pero no obedeciste. Acuérdate de las muchas veces que fuiste a la iglesia, pero no te decidiste a arrepentirte y abandonar tus pecados. Acuérdate que fuiste salvado, pero te descuidaste y te descarriaste y abandonaste al Señor. Acuérdate, acuérdate, acuérdate. Amigo mío, el único tiempo para escapar del infierno es en esta vida, es en este momento, pues mañana puede ser fatalmente tarde. El Señor dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después el juicio. Hebreos 3:8 y 9:27. Amigo, y la única manera de escapar en esta vida del infierno futuro es arrepintiéndose del pecado, creyendo al Evangelio y aceptando y recibiendo a nuestro Señor Jesucristo como su gran Salvador, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Venga a Cristo en este instante, acéptele como su Salvador, obedézcale como su Señor, conózcale como su Maestro y sígale como su discípulo, entrónele como su Rey y adórele como su Dios. Al usted hacer esto, el Señor le salva, le perdona, le libra de la condenación del infierno, le da vida eterna, paz y gozo en su corazón, transforma su vida, le liberta de las garras del diablo, de las cadenas de los demonios, del poder del pecado, del dominio de toda clase de vicios, le hace una nueva criatura, le hace nacer de nuevo, le hace un verdadero hijo de Dios. La decisión es suya, para el cielo o para el infierno. Dice la Biblia: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Torne su espalda al infierno y dé el frente a Dios, levantando su mano al cielo, y dígale: me arrepiento de mis pecados todos, perdóname, Señor, yo acepto y recibo a Jesucristo como mi Salvador. Oremos. Padre mío, mira estas vidas que están en tu presencia, aceptando a Jesucristo como Salvador. Señor, que en este instante las tinieblas del pecado y del infierno salgan de estas vidas, el dominio y el cautiverio y las cadenas del diablo, de los demonios, del pecado y de los vicios sean rotas, sean hechos pedazos por el poder milagroso de la palabra de Dios, del Espíritu Santo y del nombre de Jesús. Padre, implanta el gozo y la felicidad de la salvación y del nuevo nacimiento en estas vidas, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amamos tu presencia, oh Dios.